Muy buenas noches. En nombre del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, le damos las gracias por su presencia en la conferencia informativa Estudia y Trabaja en Canadá o Australia. Antes de dar inicio a la primera parte de este programa, permítame saludar con un caluroso aplauso a nuestros expositores de esta noche. Saludamos al señor Giancarlo Rato, quien es gerente general de LAI Perú. Aplausos, por favor. Saludamos igualmente la presencia de la licenciada Mildred Gutiérrez, quien es socia principal de Global Opportunities. Aplausos, por favor. ¿Sí? No, un ratito, voy a presentar un video. ¿Aló? Ah, ya, ok. Igualmente deseo saludar a quienes nos acompañan en la plataforma Zoom y en vivo a través de nuestras redes sociales en Facebook. A todos ustedes, bienvenidos. Quisiera pedirles que por favor sus celulares lo mantengan en vibrador o en modo avión, a fin de no interrumpir con el desempeño de nuestro evento. ¿Sí? Muchas gracias. A continuación, y cumpliendo con lo establecido por el Instituto de Defensa Civil, INDECI, se proyectará un video sobre las normas de seguridad en caso de sismo, del cual le pido le presten la debida atención. Bienvenidos al Colegio de Ingenieros del Perú. Como ustedes bien saben, estamos preparándonos para una eventual ocurrencia de sismo en Lima. El colegio tiene dos estructuras, una moderna que queda en la parte posterior y otra tradicional de la época republicana en la cual nos encontramos en este momento. Debemos considerar que en la parte moderna existen 4 pisos con aulas de estudio. Los estudiantes de estos pisos y nosotros deberíamos afrontar un proceso de evacuación en caso de sismo de modo directo por las vías que indicamos. En primer lugar, son escalinatas de bajada hacia el primer piso y luego 2 rutas de evacuación hacia la parte delantera hasta llegar a la parte frontal de la avenida Arequipa. Durante la evacuación deberemos actuar con calma y serenidad. Las características de estas construcciones nos obligan necesariamente a evacuar, más aún si el sismo es de mayor proporción. Para concluir, debemos indicar que tenemos equipos de apoyo para la evacuación en caso de desastres y que debemos repetir los simulacros no solo aquí, sino en nuestros hogares. Muchas gracias. Muchas gracias por la atención. Antes de iniciar con la primera presentación de nuestro expositor, quisiera recomendarles que las preguntas tienen que hacerse por micrófono, por lo que al momento de las intervenciones tienen que levantar la mano para alcanzarles el micrófono, ¿sí? Ya que tenemos también la modalidad virtual y es importante que ellos también escuchen tanto las preguntas como las respuestas. Así que, sin más, invito a Giancarlo, por favor, para la primera conferencia. Entonces pasó con esto, ¿no? Para probar. ¿Está? ¿Está el video? Ya. Muy buenas noches, ¿qué tal? Soy Giancarlo Rato. Yo soy director de LAI International Studies. El día de hoy, esta es la tercera o cuarta vez que venimos a hacer la charla acá en el Colegio de Ingenieros. Siempre ha tenido una concurrencia bastante grande y les voy a explicar un poco la mecánica de esta charla. Primero, somos 2 empresas que hemos hecho una alianza. Nosotros, LAI International Studies, vemos todo el tema de estudios, gente que quiere ir a estudiar allá, y Global Opportunities ve la parte de migración, de visas de residencia permanente. Entonces vamos a hacer 2 charlas más o menos de media hora cada uno, y hay unas preguntas entre 5 y 10 minutos, de acuerdo al área que ustedes quieran preguntar, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo un poco las oportunidades que hay en cada área y tomen nota para al final hacer las preguntas que corresponden. Vamos a hacer un pequeño video que explica un poco todo lo que hacemos.
Bueno, eso es un poco una presentación de lo que hacemos. Tenemos ya cerca de 20 años haciendo esto, somos 40 oficinas en todo el mundo, y en más de 15 países estamos, ¿no? Mandamos cerca de 6.000 estudiantes internacionales al año a distintos países, y estos son los principales destinos que manejamos, ¿no? Vemos programas de acuerdo a lo que cada uno necesite, ¿no? Aquellos que quieren hacer una maestría, que es el caso mayormente de ustedes, se ve directamente maestría, se ve especializaciones, posgrados, vamos a ver después los requisitos, las ventajas de cada uno de los programas, los costos. Si les falta un curso de inglés previo, vemos el curso de inglés más el estudio, o solamente curso de inglés, o si quieren hacer un diploma, hay personas que también quieren hacer un diploma en otra área, y no quieren hacer toda una carrera universitaria, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer una evaluación del perfil de cada uno, y de acuerdo a eso le vamos dando las sugerencias para ver qué es lo que más les conviene de acuerdo a lo que ustedes quieren lograr, ¿no? Como sale en el video, estamos acreditados, somos la única agencia que tenemos las acreditaciones de las principales entes que registran, como el QA de Australia, el curso de Canadá, de Nueva Zelanda, ¿no? Entonces, si van a otra agencia, pídale que tengan estas certificaciones, porque de alguna manera es lo que les va a garantizar que les van a dar un buen servicio y una buena asesoría, ¿no? Nuestros servicios, como sería en el video, son totalmente gratuitos, nosotros no cobramos absolutamente nada en todo el proceso de asesoría a los distintos programas que manejamos, ¿no? Entonces, en la asesoría es una entrevista en la cual vamos a ver, como les digo, su perfil académico, ¿no? Y de acuerdo al perfil académico, vamos viendo qué es lo que ustedes están buscando, cuáles son las opciones reales que tienen, cuáles son los requisitos para poder postular. Una vez que postulamos, vemos el tema de la visa, vemos el tema del alojamiento allá, los pasajes, y en sí, vemos todo el proceso integral desde que empezaron con la búsqueda hasta que llegan al destino, ¿no? Y en algunos países, como en Australia y Nueva Zelanda, tenemos oficinas en los mismos países que los pueden de alguna manera recibir y dar la orientación estando en el país de allá, ¿no? Entonces, ¿cómo elegir el destino? Yo uso esta matriz porque me parece interesante. Hay 4, más o menos, características para poder definir el destino, como son generales, el clima, la seguridad, opciones migratorias, si ustedes quieren migrar allá, cómo está la economía, la distancia. Hay gente que quizás Australia le puede parecer muy lejos, o Canadá muy frío, o quieren opciones migratorias. Entonces, eso es un tema importante a considerar en las opciones que les vamos a dar de estudios. Opciones laborales, si quieren trabajar durante los estudios, o si quieren trabajar al término de los estudios. Entonces, cada país tiene distintas opciones laborales de acuerdo a lo que ustedes han estudiado. El costo de vida, obviamente todos los países no son iguales. Estudiar en Londres va a ser muchísimo más caro que estudiar en Canadá, por ejemplo, ¿no? O en el costo de vida. Y presupuesto, ¿no? Si van a ir con becas, le damos la información de cuáles son las becas que hay actualmente disponibles, si van a ir con su presupuesto. Si quieren un préstamo del banco, también tenemos algunos convenios con el BCP que les dan una tasa preferencial del 9% para estudios de maestrías. Y la otra parte importante es el nivel de inglés. Si su nivel de inglés es bajo, la única opción que vamos a tener es que vayan a hacer un curso de inglés. No hay otra opción, ¿no? O que de alguna manera estudien el inglés acá, pero acá les va a tomar 2, 3 años llegar a ese nivel que necesitan, ya sea para estudios o para migración. Entonces, una opción que optan muchos es ir directamente a estudiar el inglés al país de habla inglesa, ¿no? Si inglés es medio, ya podemos hacer algunos paquetes de inglés con programas, al igual que cuando es intermedio avanzado. La única diferencia va a ser el tiempo de estudio. Obviamente, a menos inglés, más tiempo es el que van a tener que estudiar en el país de destino, ¿no? Y si su inglés ya es avanzado, ya podemos ver directamente postular a programas de maestrías o de posgrados o de migración, ¿no? Entonces, esto es muy importante para ver cuáles son sus opciones reales. Mucha gente viene a la gente a la oficina y quiero hacer una maestría en Australia o en Canadá. ¿Qué nivel de inglés tienes? Básico. No vas a poder, porque obviamente las clases y todo es en inglés. Y uno tiene que dar un examen internacional, ya sea el TOEFL o el IELTS, para poder ingresar a las universidades. Entonces, este es un tema
bien importante para determinar cuáles son sus opciones reales de acuerdo a lo que ustedes quieren hacer. Canadá, por ejemplo, es un destino ahorita ideal. Es bastante económico comparado con otros. Tenemos vuelos directos y vuelos semidirectos con Air Canada, o ahorita con varias aerolíneas hay vuelos con conexiones con Aeroméxico, etcétera, y los precios pueden ir desde 500 a 600 dólares, ¿no? Ida y vuelta. Entonces es bastante económico comparado contra Australia, que está en 2.000, 2.500 dólares, ¿no? La visa también, estamos hablando de un costo de 120 dólares contra 500 dólares, ¿no? Entonces hay bastantes diferencias, pero las grandes ventajas son los beneficios que ofrecen estos países. Por ejemplo, si uno va a hacer una maestría o un diplomado que dure 2 años, uno por derecho gana una visa de trabajo por 3 años, siempre y cuando la institución sea una institución pública. Eso es bien importante. Entonces, eso un poco nosotros vamos manejando cuáles son las opciones que sí les permiten esos beneficios y cuáles no, ¿no? A la par, aquellos programas de educación superior pueden trabajar mientras estudian, ¿no? Con eso de alguna manera se pueden ayudar a pagar gran parte del costo de vida, ¿no? En los programas de inglés en Canadá no se puede trabajar. Entonces, si ustedes van a ir por un periodo muy largo, hay que evaluar si realmente Canadá es la opción ideal, ¿no? Para poder trabajar, ¿no? El costo de vida más o menos son 1.100 dólares mensuales, ¿no? Y la embajada nos va a requerir más o menos una cantidad de bolsa de viaje de unos 8.000 dólares al año, de 8 a 10.000 dólares al año como bolsa de viaje para poder tramitar una visa de estudios, ¿no? El único tema con Canadá también es el frío. Hay que tener en cuenta, si ustedes tienen problemas con climas fríos, entonces conviene ir a ciudades como Vancouver, por ejemplo, que no es tan fría. De hecho, ahí no hay, en el mismo Vancouver no hay nieve, ¿no? Entonces, está cerca a Seattle, a San Francisco, entonces es menos frío que otras ciudades del centro de Canadá, ¿no? Australia es un país, yo estudié en Australia, es un país en el cual hemos mandado muchísimos estudiantes con las becas de Pronavec, ¿no? Cuando salió el programa, estamos esperando que salga la nueva convocatoria. Las maestrías suelen ser de 1 a 2 años, pero si ustedes desean quedarse trabajando en Australia, la maestría sí o sí tiene que ser de 2 años. Porque si es de 2 años, ganan una visa de trabajo por 2 años más, ¿no? Entonces es 2 por 2. Si la maestría dura 1 año, no ganan la visa de trabajo. Tendrían que hacer otra maestría de 1 año para que sumados los 2 años logren la visa de trabajo. Ahora, con las maestrías sí se puede trabajar mientras estudian, 40 horas quincenales, y a diferencia de Canadá, con los cursos de inglés sí se puede trabajar, ¿no? Durante los cursos de inglés, ¿no? El costo de vida es un poco más elevado, estamos hablando de 1.300 dólares mensuales, al igual que como comenté, los pasajes también el costo es un poco más elevado. Y las maestrías también suelen estar entre 20 a 30.000 dólares por año, más o menos, de acuerdo a lo que dure la maestría, ¿no? Ahora, el nivel educativo es muy bueno, nosotros representamos ahí a todas las universidades. Existen 6 entre las mejores 50 del mundo, o sea, son bastante buenas, y cerca de 20 y tantas dentro de las mejores 400, ¿no? Entonces hay muy buen nivel de universidades, gran mayoría reconocidas por la SUNEDO y con convenios vigentes con Pronavec. Esta es una página muy buena, si quieren ver cuánto gana un ingeniero, por ejemplo, en Australia, pueden entrar. Los chicos que hemos mandado a estudiar pregrados, o sea, las carreras universitarias, saliendo en el 3er año ya están contratados con sueldos de 100.000 dólares para arriba, saliendo recién egresados, ¿no? Ya los que tienen más experiencia estamos hablando de 120.000 a 200.000 dólares por año, ¿no? Entonces son sueldos bastante bien remunerados en una profesión y que necesitan profesionales. Nueva Zelanda para mí ahorita es el destino ideal, es un destino muy bueno, es un destino que es como el Australia cuando yo me fui hace unos años, es como el hermanito menor de Australia, por así decirlo, es muy parecido en sus leyes, acreditaciones, pero la gran diferencia es que
los diplomados, por ejemplo, de un año, que te puede costar $12,000, o las maestrías de un año, te dan visa de trabajo por 3 años, ¿no? Otra gran ventaja es que también puedes trabajar mientras estudias, y el costo de vida es un 40% más barato que en Australia. Estamos hablando de $900 mensuales contra $1,300 mensuales, ¿no? El pasaje es por ahí. Y los estudiantes de doctorado, eso es importante, si ustedes ya tienen maestría y están buscando doctorado, pagan el precio de un estudiante doméstico, es decir, $3,500 al año por un doctorado. Y cuando terminan les ofrecen directamente la residencia a los estudiantes de doctorado, ¿no? Pero eso sí, tienen que tener un perfil de investigador. Entonces, ¿cuáles son los programas que comentamos? Cursos de inglés, ahí hay, pueden ser de inglés o francés también en Canadá. Ahí los paquetes, eso sí van a ser el programa más un paquete más. Veo que están tomando fotos, pero esa presentación las vamos a mandar. Creo que la va a mandar el colegio lo va a mandar, y si no, nos las envían un correo y yo se las mando para que puedan tener toda la presentación, no hay ningún problema. Curso de inglés paquete o cursos de inglés en general, ¿no? Los diplomados, maestrías, doctorados y las visas de residencia permanente que lo manejamos a través de Global Opportunities, ¿no? Cursos de inglés, hay de todo, hay cursos de inglés general, académico, para preparar el IELTS, cursos cortos, de 4 semanas, cursos largos, hasta de un año. Eso lo vemos de acuerdo a las necesidades que tiene cada uno. También hay en todas las ciudades, si quieren ir a Toronto, si quieren ir a Calgary, si quieren ir a Vancouver, ya ustedes escogen, o a Sydney, o a Sudáfrica, tenemos todo el mundo. Son más de 500 instituciones que manejamos a nivel mundial. Y tenemos el Super Sale, que son 3 semanas donde tenemos precios hasta con un 50% de descuento de los cursos regulares de inglés. Eso, el próximo Super Sale va a ser en marzo de este año, y muchos chicos ya han gozado los beneficios que tiene ir por este programa, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones? Si el curso es un curso de inglés corto, es decir, de 1 a 3 meses, yo recomiendo ir a Canadá, porque es una opción mucho más económica, más cerca, y en 1 o 3 meses no van a trabajar. O sea, es bien difícil que lleguen y ya estén trabajando, ¿no? Entonces, van a poder dedicarse a sus programas, va a ser un costo más económico, y pueden hacer los paquetes, ¿no? Ahora, si el curso dura más de 4 meses, acuérdense que los destinos que se pueden trabajar son Nueva Zelanda y Australia. Entonces, ahí sí quizás les conviene ir a estudiar el curso de inglés a uno de estos países, ¿no? Porque pueden trabajar y de alguna manera pueden solventar los gastos de sus estudios, no de estudios, pero sí del costo de vida. Ahora, si ya quieren un programa más extenso, tenemos con Centennial College, es un college en Canadá, un programa de 1 año. Ese programa tiene la ventaja que siendo en Canadá, sí pueden trabajar, porque es un programa de inglés más a una especialización en negocios o en algo más, ¿no? Y les dan, terminando, visa de trabajo por 1 año. Entonces, para aquellos chicos que quieran hacer algún programa de residencia permanente después, este es un muy buen programa, ¿no? Pero tienen que tener un inglés intermedio avanzado, es decir, un IELTS de 5.5 por lo menos. Los diplomas son de 2 años normalmente y dan visa de trabajo por 3 años en Australia y por 3 años en Nueva Zelanda. Entonces son opciones también muy buenas para aquellos que quieran ir a tener como una segunda especialización o algo, ¿no? O para los hijos, si ustedes algunos tienen hijos, también es una muy buena idea porque son 2 años, ganan visa de trabajo por 3 años, no son tan costosos. Los chicos pueden trabajar mientras estudian y la mayoría de programas incluye prácticas pagadas durante el programa, ¿no? O sea, los ponen a trabajar en el área que ustedes están estudiando. El costo más o menos, está más o menos hablando de $4,000 a $6,000 por semestre, considerando que son 2 años, estamos hablando más o menos entre $16,000 a $24,000 por año, por los 2 años, ¿no? Por el costo total de los estudios. Los posgrados también es una opción que es la que estamos mandando muchos ingenieros y muchos de otras carreras, porque son por 1 año. Como dice ahí, ha hecho un paralelo entre los 2 países, con Nueva Zelanda. Los estudiantes pueden trabajar 20 horas a la semana durante ese año. Es un año académico, se dicta en los colleges, necesitan un bachiller
o una carrera de 3 años, en el caso de Canadá. En Nueva Zelanda sí es un grado de bachiller. Pueden hacer pasantías, y al terminar en Canadá tienen visa de trabajo por 1 año. O sea, esto en 1 año les consiguen unas prácticas en su área, por ejemplo en Project Management si les interesa, y luego hacen 1 año de visa de trabajo, ¿no? Y el costo más o menos estamos hablando entre $11,000 a $14,000, ¿no? Maestrías duran entre 1 a 2 años, como comenté. Ahí tenemos en casi todos los países, y bueno, el costo va a depender mucho del ranking de la universidad y la duración del programa, ¿no? Y el área que estudian, ¿no? Pero normalmente dan visa de trabajo hasta por 3 años al terminar, ¿no? Entonces, son muy buenas opciones para los que están buscando también un tema migratorio, ¿no? ¿Es rentable ir a estudiar a Canadá, por ejemplo? Acá he hecho un cuadro muy sencillo, de acuerdo a los beneficios laborales que tendrían. Por ejemplo, si van a un posgrado de 1 año, considerando el tema de pasaje, el costo de vida de 2 años, ¿por qué 2 años? 1 año de estudios más 1 año de trabajo, y considerando el costo del posgrado, la inversión más o menos va a ser unos $27,600. ¿Y cuánto puedo ganar en esos 2 años? Trabajando con el sueldo mínimo, ¿no? Allá, y trabajando medio tiempo durante sus estudios, y tiempo completo, más o menos estarían sacando un poco más de $34,000, ¿no? Entonces, si piden un préstamo es totalmente pagable poder pagar esto, porque van a poder trabajar allá. Con el caso de la maestría, el beneficio es aún mayor. Estamos hablando que tendrían visa hasta por 5 años, ¿no? Entre los estudios más el trabajo. Y estamos hablando que estarían ganando casi $30,000, contando un sueldo mínimo, que eso no va a pasar, ¿no? Porque los ingenieros, aparte, son muy bien remunerados, tanto en Canadá como en Australia, ¿no? Entonces, si es rentable, sí, es una opción muy rentable que puede ser autofinanciable. De hecho, muchos estudiantes que teníamos con las becas de Pronavec, al final decidieron irse con sus propios recursos, porque las becas de alguna manera te exigían regresar a tu país al término. En cambio, no podían gozar del trabajar durante los estudios, ni tampoco el quedarse trabajando en su profesión. ¿Cuáles son los requisitos para una maestría? Básicamente tener su pasaporte vigente, un currículo, nosotros le damos un formato, se los corregimos, traducciones certificadas que también les hacemos en la oficina, de su grado de bachiller, título en caso de los que tuvieran, pero si no lo tienen no es ningún problema, se puede postular sin el título, el certificado de notas de la universidad. Depende en qué universidad hayan egresado, vemos el tema del certificado de quinto o tercio superior, porque sé que, por ejemplo, la uni, por ejemplo, ¿no? Que pasan con 10.2, 10.3, entonces es un problema porque un chico que tiene un promedio de 11.5 quizás es un estudiante regular, pero para ellos es un estudiante de 11.5 sobre 20, es un estudiante regular para malo, ¿no? Entonces, porque la media internacional es un 14, pero 14 pues debe tener el primer puesto, ¿no? De la uni. Entonces, ahí hay que ver bien eso para poder demostrar que sí son buenos estudiantes, y tenemos también, sabemos qué cosa pedirle a la universidad para adjuntarlo a su aplicación y que su aplicación sea exitosa, ¿no? Al final nuestro objetivo es que ustedes tengan la carta de oferta de aceptación de la universidad. Vemos también el inglés, ahí hay el promedio, en un TOEFL va a estar desde los 79 puntos en la Universidad de Melbourne hasta los 100 y pico en alguna otra universidad, ¿no? Entonces va a depender mucho de cada universidad. De hecho, en la oficina tenemos exámenes de inglés gratuitos, de diagnóstico, y preparamos para el IELTS y el TOEFL para aquellos que quieran tener clases personalizadas. Y bueno, cualquier otro requisito adicional que pueda haber, ¿no? Como GMAT, o ensayos, o cartas de referencia, pero eso ya depende mucho de cada postulación, de cada universidad. Estos son los sitios donde se puede tomar los exámenes de inglés, el TOEFL, el IELTS, que lo toma el británico y la Pacífico, ¿no? Esa información también se las damos en la oficina. Y los programas de beca que actualmente hay, Servir, por ejemplo, está empezando. ¿Hay alguien que traje para el Estado acá, en el sector público? Si hay, es un programa muy bueno el de Servir. De hecho, hemos ganado casi todos los que han postulado, han obtenido el financiamiento. Les dan un financiamiento hasta de $50,000 por año, el cual, si luego regresan a trabajar al Perú, o sea, no los exigen a que regresen,
pero si ustedes regresan, les van condonando la deuda si que regresan a trabajar al sistema público, ¿no? Entonces es un programa bastante bueno, y si es que no regresan, pagan su préstamo a una tasa del 5%, ¿no? Entonces es una muy, muy buena opción. Pronavec, estamos esperando las becas que salgan en la convocatoria, y Concitec son para básicamente investigación, doctorado. Ofrecen hasta $200.000 por postulación. Entonces, nosotros manejamos estos programas y los guiamos, ¿no? También están las becas de Australia, que esta semana que viene deben salir los resultados, el Endeavour Awards, ¿no? Que siempre hemos tenido los ganadores también ahí. En nuestra página web del AE hay un link, hay una página que sale todas las becas que ofrecen todas las universidades las cuales manejamos, ¿no? Entonces, la mayoría son becas parciales, pero bueno, ahí están todas y pueden ver si califican o no, ¿no? Y nuestros servicios, en general, como comenté, hacemos una entrevista. En esa entrevista vamos definiendo qué es lo que quieren estudiar, qué es lo que han hecho, con qué presupuesto cuentan, qué universidad están buscando. Vemos la opción, una vez que le identificamos los requisitos para poder aplicar. Luego aplicamos, vemos el tema de la visa, vemos el tema de la certificación de documentos. Nosotros, por ser representantes de las universidades, podemos certificar todos los documentos de sus aplicaciones, no tienen que ir a un notario ni nada. Y luego, una vez que ya tenemos todo, vemos el tema de la visa, el alojamiento allá, tenemos los pasajes para estudiantes, ¿no? Y bueno, las preguntas ya las hacemos al final. Van a hacer las preguntas ya sea para estudios conmigo o con Mildred para el tema migratorio, ¿no? Entonces le doy ahora la bienvenida a Mildred para que pueda continuar con la presentación de la parte de migración austral, a Canadá. ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? ¿El micrófono? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Mildred. Yo soy consultora de migración en Canadá. Yo disculpen si voy a estar tomando agua. Yo sí vengo de Toronto a menos 28 grados y entonces llegamos y sí se siente el calor diferente, ¿verdad? Entonces sí estoy así como con mucho calor. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar platicando lo que se refiere en la parte de derecho migratorio canadiense, varios factores. Entonces, antes de iniciar, antes de hacer todo, siempre les explico exactamente qué es lo que vamos a ver y cómo vamos a ejecutar las preguntas al final, porque yo sé que va a haber preguntas y va a haber preguntas muy específicas, ¿no? Porque obviamente cada quien quiere saber en función de su caso en particular. En mi caso, yo soy consultor de derecho migratorio, es decir, Global Opportunities es... Ay, no funciona. Ya. Nosotros somos un despacho jurídico exclusivamente en materia migratoria en Canadá. Entonces, las oficinas de nosotros están en Canadá. No hay una oficina física aquí por cuestión de regulación. Entonces, sí trabajamos en conjunto con la AE por otras cuestiones que ya van a ir viendo más adelante, sobre todo para aquellas personas que quieren eventualmente ya establecerse, emigrar, residir de manera permanente en el país. Entonces, para ustedes distinguir, nosotros o las personas que damos consultoría o nos dedicamos a esta parte del derecho migratorio, requerimos de ciertas licencias para poder practicar. Yo sé que acá, o en el extranjero en general, en otros países que no sean Canadá, no están regulados. Es decir, puedes ir con alguien y platicar al respecto y no hay ningún problema. Pero nosotros sí estamos regulados, es decir, para poder ejercer el derecho migratorio tenemos que pasar por una constante actualización. ¿Por qué? Porque es uno de los derechos que más variaciones tiene, ¿ok? Entonces, si estamos hablando de un caso de hace 10 años, de lo que le pasó a mi amigo, de muchas situaciones
son diferentes. Cada año hay nuevos programas, cada año hay variaciones. Entonces, lo que vamos a hablar al día de hoy es válido por lo regular para el 2019. Entonces, para que lo tengan en mente, porque yo sé que hay personas que tienen la idea como a futuro, ¿no? Voy a ver si yo lo estoy pensando. Entonces, si lo van a pensar y en unos 3 años quieren retomarlo, pues en 3 años vuelvan a tener una asesoría para ver si en realidad todavía están los programas. Entonces, para distinguirlo, ustedes pueden buscar en la página de inmigración como representante legal autorizado o en la página que nos regula, que es IRCC, o, no sé en español, ICCRC. Ese es el logo que ven allá arriba azul. Y hay provincias, así como ustedes tienen estados, que aparte, porque esa es la regulación federal, aparte nos requieren otras licencias. Y yo en particular practico también para el área de Saskatchewan. Realmente solo es Quebec y Saskatchewan las que requieren extra. Yo para Quebec, desafortunadamente Quebec está exceptuado en muchos de los programas federales, en muchas otras cuestiones. Las personas se tienen que enfocar a la parte del francés. Entonces, yo por una cuestión personal decidí enfocarme a nivel federal, es decir, todo Canadá y Saskatchewan, no necesariamente Quebec. Entonces, vamos a empezar la plática de hoy hablando de la parte de residencia permanente, específicamente las personas que ya quieren ir a vivir a Canadá, que ya tienen planeado hacerlo y cómo vamos a ejecutar ese proceso. No es un proceso que se da en 2 días, no es un proceso que va a ser en 1 mes, no va a ser algo express, algo de ustedes denme $10,000 y ahorita los llevamos. No, eso no pasa. Y si les dicen así, probablemente es un fraude. Entonces, no se dejen llevar por ese tipo de situaciones, independientemente de que consulten conmigo. Cuando vayan a tener una asesoría legal en derecho migratorio, verifiquen que la persona tenga las licencias que debe tener. No hay personas reguladas en el extranjero, a excepción de una por allá en el Medio Oriente. Todos los demás estamos en Canadá. Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, vamos a iniciar y vamos a hablar. Yo sé que cuando ingresan a la página de inmigración en Canadá van a ver algunos programas, ¿ok? Lo único que van a ver en la página de Canadá van a ser 3 de los 60 programas que existen. Y estos son los programas federales, ¿ok? El resto son los que más cambian. Estos son los más, digamos, consistentes a lo largo de los años por el tipo de profesionistas a los que están enfocados. Entonces, vamos a hablar en sí de estos programas en general, los programas federales que son 3 y los van a ver dentro del Express Entry, son trabajadores calificados, trabajadores de oficio, experiencia canadiense y vamos a hablar en general de los programas provinciales para que sepan de dónde vienen el resto de esos programas para aplicar a la residencia. El año pasado que venimos había un sinnúmero de preguntas en relación a ¿y cuánto voy a ganar? ¿Y cómo voy a trabajar? ¿Y quién me va a conseguir trabajo? Y entonces llego y ya voy a tener trabajo. Porque esas son las preguntas que alguien tiene, pues obviamente cuando se quiere ir, quiere ingresar, va a llegar a un país que desconoce, va a llegar incluso con familia. Entonces, precisamente por eso la asesoría viene antes, ¿no? Para que, sobre todo si tienen familia. Los programas en Canadá funcionan un poquito diferente a otros países. La idea es que, cuando me refiero a familia, ustedes aplican a los programas en conjunto, es decir, si estamos casados o bien tenemos una pareja, vivimos en unión libre, también aplica. Se aplica en conjunto por lo regular, ¿no? No de primero uno y luego el otro, porque entonces el sistema no necesariamente funciona así. Y nuestros hijos obviamente también entran siempre y cuando sean menores a 19 años. Ya después de los 19 ya tienen que ver ellos por su cuenta qué van a hacer. Entonces, así es el sistema. Entonces, ahí no podemos hacer mucho al respecto. Todos los programas de los que hable, cuando me refiero a familia, a eso me refiero. Pareja, ya sea que estén casados o no, hijos de la pareja o de alguno de la pareja,
Entonces, hasta ahí llegamos en cuestión familiar, no aplica para hermanos, tíos y demás, no. Y otra cosa, porque vamos a hablar de salarios, vamos a hablar de todas esas cosas. Yo todo lo tengo en dólares canadienses, ahí les encargo la conversión, porque pues esa es la moneda, entonces son los parámetros que vamos a estar viendo. Todo es dólares canadienses conmigo, entonces para que lo tengan en mente y hagan ahí sus conversiones, ya sea a soles o a dólares americanos. Entonces, para iniciar, les voy a explicar cómo trabajamos. Y ahí es donde viene el trabajo en conjunto también con la E, si lo requieren. Como bien les dijo Giancarlo, va a ser primordial para los programas de residencia permanente que hablen inglés. Puede ser a diferentes niveles y cada provincia mantiene diferentes expectativas. Pero la realidad es que si tú ya te vas a mudar a vivir a otro lado, si ya vas a migrar, y lo que quieres es obviamente tener un mejor futuro, poder trabajar, porque sí, la mayoría de los ingenieros o de las ingenierías son ocupaciones en demanda, ¿no? Y son muy bien remuneradas, ya lo van a ver. Pero, ¿cómo vamos a trabajar si no hablamos inglés? ¿No? O sea, no vamos a poder. Podemos tener muchísima experiencia laboral, podemos tener un currículum perfecto y en cuestión académica, pero si no hablamos inglés, ¿cómo le hacemos? Entonces, hay programas en los que el requisito no es en función de que quieran que ustedes tengan un nivel muy avanzado. Es en función de que la parte de migración busca que quienes ya van a ingresar como residentes permanentes se puedan adaptar lo antes posible a la parte laboral, que eso es lo que nos interesa. Canadá es un país joven, sí requiere de migrantes, ¿ok? No es que ya todo el mundo se esté retirando, no es esa la situación, pero las familias en Canadá no tienden a tener hijos, ¿ok? O uno, ¿no? Entonces, sí puede que más adelante se requiera esa parte, ¿no? Entonces, son bastante previsores y ya lo están viendo. Aparte, es un país muy grande, ¿no? Y es un país construido a base de migrantes. Entonces, justo Justin Trudeau dijo que específicamente para este año se incrementa, estaba pactado que iban a ser alrededor de 320,000 migrantes los que se iban a aceptar. Este año va a ser 1,000,000. Entonces, si hay una necesidad, sí van a estar un poco más flexibles los programas, pero dentro de ciertos parámetros para que ustedes también al llegar puedan adaptarse a la cultura laboral, económica, social y en general de la parte canadiense. Entonces, cuando vamos a evaluar, es decir, si van a ir conmigo a una evaluación, lo que vamos a ver primeramente es, soy solteros, pareja y demás. Si son familia, pues asesoramos como núcleo familiar para ver cómo va a funcionar. Porque muchas veces tenemos la idea de que una persona específica, no, él o ella es la que va a estudiar por esto y por esto, ¿no? Y resulta que cuando los evaluamos, pues a veces hay un mejor perfil hacia la otra persona, o hay programas en los que esa otra persona suma, ¿no? Entonces, ¿cómo parejas se pueden ayudar en ese sentido para crear un mejor perfil, sobre todo, ¿no? Entonces, vamos a ver eso. Entonces, lo primero que hay que hacer es evaluar las oportunidades. Hay muchos programas, aquí cada quien es diferente. Va a haber ingenieros civiles, ingeniero en manufactura, ingeniero en sistemas, y luego aparte algunos que trabajan en planta, algunos que trabajan en el sector administrativo. Entonces, son muchas las variaciones. Hay personas que ya aplicaron algunos programas, hay personas que ya tuvieron negaciones de visa, hay personas que vivieron en otros países y todo afecta, ¿no? No que afecte en el sentido negativo, pero es parte de ustedes y cada familia pues tiene como esa parte que si ahorita me preguntan, pero si yo que tengo 40 años y mi esposa que tiene 42 y aparte tengo un hijo y luego hago esto y demás, yo solo me baso en lo que ustedes me están diciendo. Entonces realmente no podemos hacer como esa asesoría, digamos, ya elemental que se necesita de todo el contexto para decir, estos son los programas a los que tú podrías aplicar. Porque hay que ver que a veces nosotros queremos hacer una cosa,
pero la realidad es que podemos hacer otra. Por muchas situaciones, puede ser una situación financiera, puede ser una situación educativa. A veces pensamos que no podemos aplicar y resulta que sí, que ya somos elegibles, no a uno, sino a varios programas, ¿no? Y muchos nos centramos en Toronto y en Vancouver, pero son las ciudades más restringidas en la parte migratoria y van a ver ahorita en función de qué, ¿no? De edades y otros factores para que lo tomen en cuenta. Entonces, lo primero que hacemos es evaluar esas oportunidades a través de la asesoría, que conozcan específicamente los programas. Aquí no me puedo, digamos, estar 1 o 2 horas o más explicando programa por programa para todos, porque no todos aplican a todos y cada quien es diferente. Entonces, ya el momento en el que me siento, obviamente, previa documentación que me dieron antes, ya yo voy a saber exactamente qué programas explicarles, cómo se van a llevar a cabo, cuál es la puntuación, cuánto van a durar, cuánto van a costar, qué es lo que van a hacer, cuándo, y toda esa pauta para que ustedes lo hagan. Ya iniciamos, ejecutamos la aplicación, la llevamos a cabo, llevamos el procedimiento y hay procesos que tardan 6 meses, hay procesos que tardan 1 año, ese es más o menos el lapso de tiempo que tarda. Y todas las provincias en Canadá, porque esa es una preocupación constante de todos. Canadá es un país migrante y tiene precisamente todas las entidades ya bien establecidas para todas aquellas personas que van a llegar como nuevos migrantes. Entonces, desde asignarles un trabajador social, desde los beneficios que van a tener, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, cómo buscar trabajo, dónde, si requieren una certificación, cómo hacerla. Ya está todo para que ustedes lo puedan tener a la mano e incluso antes de que ingresen, ya muchas personas por lo regular ya buscaron trabajo, ya hicieron toda esa parte. Eso se ve, eso se toma en cuenta, eso lo llevamos de la mano, pero ya cuando estamos en el programa específico, porque puede variar de provincia en provincia lo que ustedes van a necesitar, ¿no? Entonces, esa es la dinámica que nosotros tenemos. Ahora, yéndonos a la residencia permanente, vamos a entender qué es la residencia permanente. Cuando nosotros estamos aplicando estos programas, eso quiere decir que ya vamos a poder vivir en Canadá con todos los derechos, como cualquier ciudadano canadiense, a excepción de votar y correr para un cargo público. Entonces va a ser lo mismo que estando en Perú, ¿no? Podemos trabajar, podemos estudiar, ya no tenemos ese tipo de restricciones, ¿no? La residencia permanente se otorga por 5 años. Una vez que cumplimos 3, podemos aplicar a la ciudadanía. Y bueno, quienes tengan hijos o quienes estén todavía en sus 20s o menores de 35, pues la verdad es que ahí el pasaporte no solamente les va a implicar ciertos beneficios en la parte de que pues ya no necesitamos visas para muchos lugares, sino que también les va a permitir trabajar en algunos otros países y accesar a otro tipo de becas en ese caso, o si así lo quieren hacer. Entonces, cuando se es residente permanente, ahora sí ya somos elegibles a las becas canadienses. ¿Ok? Para que tengan una idea, un alumno internacional paga, no sé, entre 15,000 y 18,000 dólares canadienses por un curso, mientras que un local puede pagar 6,000, 8,000. Y aparte tiene una beca que lo va a pagar y le puede cubrir manutención y demás, ¿no? Pero hasta que ya somos residentes permanentes, antes no. Entonces, en ese sentido, para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, otro factor muy importante en esta parte, y de aquí van a partir muchos de los requisitos en los puntajes, es la parte de salud en Canadá, ¿ok? Es gratuita. Desde, vamos por un doctor porque tuvimos gripa, una hospitalización, un especialista, si estás embarazada y quieres una dula, necesitas atención, quieres una dieta, lo que necesites está cubierto de manera gratuita. ¿Ok? Lo único que no pagamos es lo único que se paga es el dentista, si acaso, el ortopédico, y por lo regular lo cubren tus beneficios laborales. Entonces, ¿qué pasa con este sistema?
pues que para que se continúe pagando, para que sea gratuito, pues alguien tiene que trabajar, ¿no? Alguien tiene que contribuir. Entonces, en virtud de eso, es el rango de edades para las aplicaciones de residencia permanente. ¿Ok? Entonces, ese es un factor. Si ustedes tienen la intención de abrir un negocio allá, ya cuando sean residentes van a tener todos los beneficios, incentivos y demás. Pero quererlo hacer desde acá, pues a menos que tengan cantidades que inician los $300,000 canadienses, pues entonces ya empezamos a hablar de esa parte, ¿no? Y eso se ve en otro proceso. Pero nada más para que tengan esa idea. Entonces, los beneficios vienen ya cuando somos residentes permanentes, ¿no? Obviamente hay otros beneficios cuando son estudiantes, cuando son trabajadores y demás, pero lo que quiere Canadá, también sobre todo con sus estudiantes, es que se queden. ¿Por qué? Ya estudiaron, ya saben el idioma, ya trabajaron, ya se adaptaron, ¿no? Solo van a continuar viviendo y estableciéndose, ¿no? Pero es alguien productivo para el país, ¿no? Entonces, en ese sentido, se ve ese parámetro. Aquí, para que más o menos tengan una idea, no soy tan claro, la parte de abajo son las provincias. Empezamos con British Columbia y está Vancouver. Y van a ver que ellos se especializan en un área. Luego viene Alberta. Vamos a estar hablando de Alberta porque Alberta es un lugar bastante, digamos, bueno para los ingenieros. Y luego viene Saskatchewan, que también vamos a estar hablando de ellos, Manitoba, Ontario y Quebec. Luego vienen las provincias del Atlántico, Newfoundland, Labrador, Nova Scotia, Prince Edward Island y New Brunswick. No vamos a hablar de los territorios, o sea, ya al norte. Ahí sí ya es muy frío. No porque estemos a menos 28 en Toronto, que la verdad nada más estamos como el mes de febrero y unos días, no crean que todos. O sea, ya está todo adaptado para estar bien y sin ningún problema y nada. Igual tenemos verano y otoño, que es muy bonito, y también tenemos el invierno, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, se hace frío, obviamente no es el mismo clima que acá, pero sí tenemos todas las estaciones del año, no hay ningún inconveniente. Entonces, pues ya son otros factores los que a veces nos arrastran a migrar, ¿no? Que ya es una cuestión de seguridad, sobre todo somos uno de los países más seguros para las mujeres, la verdad, y eso se agradece bastante, ¿no? Poder salir a las 4 de la mañana, a las 2 de la mañana, no importa, caminar tranquilamente, tomar un Uber, tomar un taxi, irme caminando, no va a pasar nada. O sea, no hay inconveniente. La equidad laboral también para la parte de las mujeres, porque cuando nosotros aplicamos a los trabajos, hombre, mujer, no importa, en un principio no van a saber si somos hombres, si somos mujer, cuál es nuestra religión, cuál es la edad, si estamos embarazadas o no estamos embarazadas, si tenemos hijos o no tenemos hijos, porque no se nos puede discriminar por ese factor. Aparte, tenemos derecho a maternidad hasta por 1 año y medio, pagada. Y los papás también, ¿no? O sea, no nada más son las mujeres. Entonces, en ese sentido, son muchos los beneficios que se tienen, sobre todo en cuestión de seguridad, ¿no? Social, económica y en esos factores. Entonces, pues esos son algunos datos de Canadá. Ahí están los salarios mínimos, ahí los van a poder ver. Alberta es 15, Ontario 14, Saskatchewan 11. Se entiende que con un salario mínimo se puede vivir. De hecho, por ejemplo, cuando Giancarlo les especificó, veían ustedes que incluso con su salario mínimo pueden pagar la parte de la escuela y todo. La realidad es que un ingeniero está casi por el doble incluso en el mínimo. Ahorita lo vamos a ver para que se den una idea en eso. Así que bueno, yéndonos a los programas federales, los que ven en la página de migración, van a ver el Express Entry, ¿no? Que es lo que más se visita. El Express Entry no es el programa como tal, es un sistema de puntuación que mide a los candidatos que quieran aplicar alguno de los 3 programas federales. ¿Ok? Vamos a hablar de 2 programas federales el día de hoy, que es, en principio, el de trabajadores calificados. Perú
es un país que, en función de lo que yo he visto con mis clientes y demás, tienen un grado educativo bastante alto. También son personas que inician a trabajar desde muy jóvenes, ¿no? Ahí lo único que de repente nos falla es el inglés, pero no todos, ¿no? Yo tengo clientes que incluso hablan inglés y hablan francés. Entonces, son bastante preparados en diversas áreas. Y este programa específicamente de trabajadores calificados está centrado en eso, en profesionistas que tengan un buen nivel educativo, que tengan un buen nivel de inglés, que tengan una edad, ya vamos a hablar al respecto, pero sobre todo en función de esta parte profesional, de esta parte de experiencia laboral, se van a adaptar al país bastante rápido. No requieren de una oferta de empleo y este programa ya no es en función de posición. Entonces, yo sé que ustedes son ingenieros, la gran mayoría, pero aquellas personas que ejercemos derecho, medicina, sobre todo medicina, y la parte de educación está regulada en Canadá. Por lo regular hay que ser primero residente permanente para después poder ejercer. Son los tres rubros más complicados. Entonces, las vías por lo regular para las personas que se dedican a estas áreas es una muy buena opción la parte de trabajadores calificados porque no nos tenemos que pelear con las certificaciones, eso viene después, ¿no? Entonces, este programa de Express Entry es bastante ágil. Aquí la cuestión es que la mayoría somos elegibles, lo cual no es problema, pero es un sistema que va a tomar y al que está aplicando gente de todo el mundo. Entonces, los requisitos mínimos no nos bastan a veces, ¿no? Porque pues es igual, está aplicando gente con maestría, gente. Entonces, hay que ver exactamente cuál es nuestra puntuación y valorarlo. Hay 2 selecciones por mes a este programa, entonces son bastante ágiles, ¿no? Y una vez que ya tenemos el puntaje, porque precisamente por eso asesoramos, a lo mejor no tienen el puntaje ya, pero lo pueden trabajar y en un año estar aplicando. El punto es que sepan exactamente qué tienen que trabajar para que lo logren en ese tiempo, ¿no? Y que les pueda ser beneficioso. Igual, todos los programas entra toda la familia. Entonces, en este sentido, una vez que ya tenemos el puntaje, una vez que ya aplicamos, es bastante ágil, es un proceso que tarda 6 meses. ¿Ok? Entonces, aquí el punto es reunir los requisitos para poder hacerlo y estar consciente de que quizá tengamos que trabajar en alguna cosa y si no, ya tenemos todo listo, entonces ejecutarlo en un tiempo específico porque las puntuaciones también van en función de edades. Entonces, ese es un factor bien importante. Luego viene el de experiencia canadiense. Esta parte, o yo sé que muchas personas lo que les interesa es ir a trabajar, poder trabajar en Canadá. Y aquí este es el detalle, y esto es lo curioso del sistema. Es más fácil aplicar a una residencia permanente que a un permiso de trabajo. ¿Por qué? Porque si solamente queremos ir a trabajar, desafortunadamente no hay tratados específicos como con Chile, con Costa Rica, con México para poder obtener un permiso de alguna otra vía que no sea la ordinaria. Porque en la vía ordinaria, este proceso se llama Labor Market Impact Assessment. Y tenemos que tener una oferta de un empleador canadiense. Y no basta con que nos diga, vente a trabajar conmigo, yo te doy trabajo. Eso sería lo ideal y sería muy fácil. Pero aquí lo que pasa es que el empleador canadiense tiene que demostrar que no había residente permanente o ciudadano canadiense que pudiera ocupar esa posición. Y ahí no para. Si abre una pequeña auditoría, no le tiene que demostrar si ha pagado impuestos, cuántos empleados tiene, si le ha pagado, si tiene empleados extranjeros, qué está haciendo. Y ahí es donde ya no les gusta. ¿Por qué? Porque nadie le garantiza que una persona que no ha ido a Canadá o que está en el extranjero va a llegar, se va a adaptar, que realmente sí va a hablar el inglés suficiente, como lo dice en papel, porque por otras restricciones, como les digo, que no se pueden preguntar muchas cosas en el currículum y demás, por cuestiones de no discriminar y otros factores, pues entonces nadie le garantiza que realmente la persona
va a llegar y se va a adaptar. Y si no se adapta, tiene que iniciar el proceso otra vez. Y es un proceso que toma tiempo y es costoso. Pero también para ustedes, porque si no les gusta, tienen que volver a encontrar otro empleador que quiera hacer esa oferta de empleo y que quiera volver a empezar todo ese proceso. Entonces, aquí es donde volteamos a ver los permisos de estudio o los posgrados o las maestrías, porque eso nos abre la oportunidad a nosotros de poder accesar a los permisos de trabajo. Entonces, y aquí es donde las parejas se ven más beneficiadas. Vamos a suponer que yo quiero ir a estudiar a Canadá y voy a estudiar marketing, una especialidad de 1 año, y estoy casada y tengo 2 hijos. Entonces, yo voy a ir a estudiar. Ya tengo mi IELTS en 6 mínimo en cada una de las bandas, el IELTS académico, voy a ir a estudiar. Yo voy a tener un permiso de trabajo, un permiso de estudio y un permiso de trabajo medio tiempo, que puedo trabajar 20 horas a la semana. Pero mi pareja me puede acompañar y mi pareja va a tener un permiso de trabajo abierto por el mismo tiempo que yo esté estudiando para trabajar. Y mis hijos, siempre y cuando no sean mayores a 19, van a poder entrar a la escuela de manera gratuita desde el kinder hasta high school, que es bachillerato preparatoria acá. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si eres soltero, pues bueno, vas a tener que estudiar y luego esperar a que te gradúes, porque cuando nos graduamos ya somos elegibles a un permiso postgraduación y trabajamos 1 año y somos elegibles a la residencia, si somos solteros. Pero si somos casados o vivimos en unión libre, pues ¿quién va a llegar primero a la residencia? La pareja. Entonces, en función de eso se hace la evaluación, ¿no? Si lo que nos interesa es llegar de manera, digamos, más rápido, si no calificamos algún otro programa, pues a la residencia. Y aquí es donde se comete el error, aquí es donde hay que decidir quién estudia, quién trabaja, en dónde, cuántos años tenemos y cuáles son esos factores para tratar de llegar lo antes posible. El requisito para poder aplicar al programa de experiencia canadiense es haber trabajado 1 año tiempo completo en Canadá en una profesión que califique, es decir, a nivel oficina, a nivel profesional en general. Entonces, ya estamos incluyendo a toda la familia, ¿no? Ese es un factor muy importante, porque como les decía, ya quien estudia y ya quien está ya trabajando es alguien que realmente pues ya dio ese brinco, ya está, ya se adaptó, ¿no? Ya se está aplicando es porque realmente ya vio que sí le gustó y que quiere estar ahí, ¿no? Entonces es diferente y tiene un mejor puntaje en ese sentido. Los trabajadores de oficio, de esos vamos a hablar porque forzosamente sí se requiere una oferta de empleo para poder accesar a este tipo de programa. Entonces, eso ya es una cuestión de construcción, minería, todos esos factores. Entonces, para que se den más o menos cuenta, la última selección fue el día de ayer, fueron 443 puntos. Entonces, ¿qué se toma en cuenta para estas categorías de Express Entry? Es pues la educación, carrera técnica, carrera universitaria, luego quienes tienen una carrera universitaria más una especialidad, luego quienes tienen maestría, quienes tienen doctorado. La parte del idioma, si ustedes van a ir a estudiar, van a tener que presentar su IELTS académico o el TOEFL. Pero si ustedes ya van a presentar la aplicación de la residencia, van a tener que presentar el IELTS general. No lo presenten ahora, preséntenlos cuando ya se estén listos, porque todos tienen una vigencia, entonces hay que saber cuándo hacerlo, cuándo presentarlo. Si saben francés, van a presentar el TEF Canadá en la Alianza Francesa. Ese es el examen. Ahora, si ustedes su fuerte es el inglés y el francés es como básico o alguna vez tomaron una clase, déjenlo de lado. Porque no nos va a sumar más puntos a menos que tengamos el inglés más el francés a nivel intermedio. ¿Ok? Entonces, mejor enfoquémonos en el idioma que ya tenemos y trabajémoslo para mejorar el puntaje. Luego viene la experiencia laboral, que aquí casi todo el mundo la tiene. Son por lo menos 3 años en el extranjero, o sea, en cualquier país, siempre y cuando se haya trabajado de manera legal. Entonces, ese requisito casi todos lo cubren, a menos que se acaben de graduar. Y la capacidad financiera.
En la parte de los trabajadores calificados y en la mayoría de los programas que aplicamos de manera directa, sí se requiere capacidad financiera. No en el factor de que le tengas que pagar a alguien, no. Sino que el gobierno quiere saber que tú vas a tener la capacidad económica para solventar tus gastos el primer año. Si por alguna razón no quieres trabajar o te quieres ir de viaje o lo que tú quieras hacer, de manera que no vas a pedir asistencia social. Entonces, no es una cantidad que se tengan que gastar, porque desde el primer día que ingresas puedes trabajar, pero ya depende de ustedes cómo quieran manejar eso, aunque en un principio sí es requisito comprobar el fondo y va variando dependiendo del número de nuestra familia. Empezamos en alrededor de $12,500 por una persona y va subiendo un poco, alrededor de 15,500 más o menos por 2, y una familia de 4 alrededor de $25,000 canadienses. Entonces, se entiende que esa cantidad debería ser suficiente para solventar todos sus gastos, si por alguna razón deciden que pues no van a trabajar o quieren hacer alguna otra cosa, ¿no? El derecho lo tienen derecho a trabajar, tienen derecho a estudiar, ¿no? Pero de todas maneras es un requisito que pide el gobierno como muy precavido. Entonces, esto es para los trabajadores calificados, eso es para los programas provinciales. Las personas que apliquen dentro del programa de experiencia canadiense no requieren fondos financieros. Los fondos financieros los van a requerir cuando hagan sus visas de estudio. Entonces, para que lo tengan en mente. Así que bueno, los programas provinciales son muchos. Cada provincia tiene sus programas, son bastante variados. Este 2019 los programas más abiertos son Saskatchewan, Manitoba y Alberta. Alberta y Manitoba se van a enfocar un poquito más a estudios, Alberta sobre todo también a la parte de los ingenieros. Entonces, para que lo tengan en mente, sobre todo también si van a estudiar. Y para que se den idea, porque cuando se asesora, pues se asesora con, conforme a bastantes programas. Eso es nada más como para que tengan una idea de cómo funcionan los programas provinciales, cuántos hay. Cada provincia tiene como su propio rubro. Por ejemplo, en la parte de medicina es British Columbia, la que más se enfoca a ese tipo de programas. Manitoba se enfoca a estudiantes. Ontario se enfoca un poquito más en la parte de IT, de tecnología. Alberta, pues obviamente a los ingenieros. Entonces, puede haber variaciones. Saskatchewan tiene una lista de ocupaciones en demanda al que podemos aplicar de manera directa y hay una lista muy grande, o ha habido una lista muy grande. El año pasado estuvieron arquitectos, ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos, en la parte de manufactura, de utilidades. Hubo una demanda muy amplia de ocupaciones. Nova Scotia tuvo el área financiera en la parte de contadores, personas que trabajan también en marketing, publicidad. O sea, hubo y hay una lista de ocupaciones que se ve, pero eso ya se ve en una cita porque hay que ver exactamente qué estás trabajando. Porque no importa, a lo mejor estudiaste una cosa y tienes experiencia en otra, y a veces lo podemos equiparar. A veces no, hay que ver exactamente qué están haciendo y cómo lo están haciendo para poder, porque esos programas se enfocan meramente en su experiencia laboral. Ahí sí requieren un nivel más bajo de inglés. Por lo regular se requiere del 6 en adelante, pero Saskatchewan incluso el 4, ¿no? Entonces es un nivel básico. ¿Por qué? Porque sí tiene una necesidad muy grande de ciertas ocupaciones. Entonces es mucho más flexible. También si se van a estudiar a áreas como Saskatchewan o a Manitoba, no tienen que esperarse a trabajar el año completo, basta con 6 meses y podemos aplicar a los programas provinciales. En costo de vida, Toronto, Vancouver siempre van a ser los más caros. Sobre todo para las familias o quien quiera eventualmente comprar una propiedad, comprar una casa y demás. Saskatchewan, Manitoba. No, Saskatchewan es la provincia con más recursos naturales. Entonces, también apenas empieza a abrir todos sus programas migratorios, no son relativamente nuevos. Entonces, por eso hay como un auge importante hacia esa zona, para que lo tengan en mente. Entonces, ahora vamos a ver en la parte que a ustedes les corresponde, en la parte de los ingenieros.
Este es un estudio que se hizo de Randstad, Canadá, se llama Best Engineering Jobs in 2018. Entonces pasó el año pasado. En la actualidad se refiere a que se estima que más o menos el 20% de los ingenieros ya están como por los 55. Entonces, por eso les digo, ya viene pronto una época de retiro. Y sí hay una necesidad bastante grande en función de la parte de ingenierías. ¿Qué es lo que más se busca en un ingeniero? Eso está un poquito también más enfocado a las áreas de tecnología, a que sepan sistemas como CAD, AutoCAD, CATIA, Six Sigma, todas esas cuestiones, o Six Sigma, una cuestión así. Y eso es lo que en general se busca más. Obviamente cada ingeniería varía, ¿no? Y ese es como el top 5 de las ingenierías en demanda, que es el ingeniero eléctrico, el mecánico de proyectos y manufactura. Hay una parte que no se estudia acá. Esto es en función ya de experiencia laboral, de alguien que trabaja en función de proyectos. Batallamos mucho para tratar de encontrar como una definición en español apta, pero se le llama en inglés Engineering Manager. Es alguien que ya tiene un proyecto de ingeniería independientemente del rubro que trabaja o que tiene a su mando otro tanto de ingenieros y demás. Todas las posiciones en Canadá están clasificadas, ahí nos dice qué tiene que hacer, qué tenía que haber estudiado y demás. Y eso ya lo explicamos cuando nos sentamos con la persona en función del tipo de ingeniería que tiene o la carrera en general que tiene. Ahora, los salarios. La media, es decir, en función migratoria y por todas estas cuestiones también están todos, se pueden ver y en el Job Bank of Canada. Hay siempre un mínimo dentro de la carrera, ¿no? No quiere decir que ese sea el mínimo por ejemplo, en Ontario el mínimo puede ser $14, pero un ingeniero el mínimo está en 22. Entonces, el mínimo se refiere al mínimo dentro de esa ocupación. Luego viene el salario medio, que es, pues en promedio, el que la mayoría gana, y luego viene el alto. Los salarios se pagan por hora. Y de ahí nos vamos y pueden ver su salario anual, para que más o menos tengan una idea. Entonces, en la media, en general, para los ingenieros, es de $81,700 anuales, dólares canadienses. Ese es más o menos el rango medio. Y hay un incremento significativo, lo que quiere decir que sí están en demanda, porque en el 2017 estaban como en 72,000. Entonces, el incremento de un año a otro ha sido, pues, alto, ¿no? Y el salario más bajo, y esto es regularmente alguien que se acaba de graduar, que no tiene experiencia y demás, es alrededor de $51,000 anuales. Y obviamente los altos ya van de los 110,000 en adelante, ¿no? Entonces, para que se den una idea más o menos de cómo funciona esto. Y estos son algunos de los salarios que se representan igual en la parte media, o sea, digamos este nivel. Un ingeniero civil, por lo regular, está generando $38.46 la hora. A partir de $60 se considera que ya tiene un sueldo alto. 24 sería un sueldo bajo o mínimo. Y donde están mejores pagados son en Alberta y en British Columbia, el ingeniero civil. En la parte de agronomía, 41.3 centavos. La máxima, no la máxima, sino a partir de que ya tomamos altos, son alrededor de $64 por hora. Lo bajo es 22 y es en Saskatchewan y en Newfoundland, donde hay una mayor demanda de este tipo de ingenierías. Luego está el ingeniero eléctrico, que por lo regular ha estado en demanda, es 40.39. El salario alto se considera a partir de los 63. El bajo de los 26, igual en Newfoundland y Alberta. Y luego viene el IT, que como les decía, este sí se enfoca un poquito más a Ontario, a Toronto. 49.50, si ven, si es el, digamos, como es el que tiene que ver con tecnología, ¿no? Es una carrera que realmente está en demanda casi en todo Canadá y es bastante bien remunerada. El sueldo medio inicia en 49.50.
El alto a partir de los 74 y el mínimo en los 28. Igual las provincias con mayor demanda son Alberta y Ontario. Y luego viene el ingeniero mecánico. Ese es el medio, 39-18. El alto a partir de los 61. El bajo, los 23. Igual Saskatchewan y Alberta. Entonces, para que más o menos se den una idea dónde son mejor remunerados, dónde hay una mayor demanda. Digo, no los puedo abarcar a todos, no me los sé todos, no crean que yo me sé, sino que están todos disponibles si entran a la página del Job Bank of Canada. Ahí están todos parametrados a nivel federal y por ciudad. Entonces, eso ya está establecido, porque cuando alguien los quiere contratar, siempre les decimos, vayan a ver en esa ciudad y en este parámetro cuánto les tienen que pagar para que no piensen que por ser extranjero les tienen que pagar menos. Entonces, esa es la dinámica más o menos para poder, la remuneración. Ahora bien, ya para cerrar, el 31 de diciembre hubo un cambio a la legislación en el que sí se ve afectado en el caso de Perú. A partir del 31 de diciembre, para visas de turismo, para visas de estudio, van a requerir lo que se denomina biométricos. No confundan con su pasaporte, que yo sé que su pasaporte también puede ser biométrico y van y dan huellas. Cuando quieran aplicar una visa de turista, una visa de estudio, van a tener que presentarse a dar huellas dactilares, fotografía, y los costos incrementaron un poco. Entonces, si quieren ir a estudiar inglés y dicen, bueno, porque pasa comúnmente con los estudiantes, yo voy a ir como 2 meses y luego veo. Pues sí, pero aquí con este nuevo cambio no vaya a ver luego, ¿no? Primero decida si va a estudiar, sobre todo porque allá los cambios de visas no se ejecutan de la misma manera, ya con la parte de los biométricos. Y siempre que inician una nueva ley, pues hay que darle un tiempo para que todo el mundo se adapte con eso, ¿no? Entonces, para que lo tengan en mente. En la parte de nuestra página hay una sección que se llama Immigration News. Como les dije, no podemos hablar de todos los cambios. Viene una nueva lista de ocupaciones, esperamos a finales del primer trimestre de 2019 para Saskatchewan. Vienen otras cosas, tratamos de actualizar esto para que estén al pendiente sobre todos los programas a los que puedan aplicar de manera directa. Y allí están la información, pueden leer sobre todos los programas de Manitoba, los programas de estudio, pueden ver, por ejemplo, Saskatchewan, toda la información al respecto de Manitoba, cosas que deben de considerar en sus exámenes, allá hay información. Está en inglés. Si no le entienden, entonces van con Giancarlo y hay que tomar el curso, porque si estamos en un inglés muy básico, y eso era una pregunta que me decían, ¿por qué no tenemos en español? No, porque la idea es ya vernos forzados a tener que implementar la parte del idioma, ¿no? Para que vayan viendo eso. Entonces, la información ahí puede ser muy variada, porque obviamente también van a haber programas familiares. Nosotros nada más estamos hablando de los programas para los que son elegibles las personas en el extranjero y demás. Obviamente manejamos toda la rama del derecho migratorio y hay muchísimos otros programas. Así que, pues, muchas gracias. Espero que les haya servido un poco, mucho lo que platicamos. Ese es nuestro correo, Facebook, página. Ay, perdón, se nos fue el LinkedIn. Y esta es nuestra dirección en Canadá. Así que, bueno, muchas gracias a quienes asistieron. Creo que vamos a pasar a la sección de preguntas. Un tiempito. Sí, voy a ponerlo así ahí. O pongo mi bastón. Giancarlo está lesionado, entonces no puede estar parado mucho tiempo, pero igual acá les contesto. Bueno, los que tengan preguntas para estudios o para migración nos pueden hacer. Vamos a dar unos 5 minutos de preguntas, ¿no? Buenas noches. Tengo 2 preguntas. Una que me interesó, lo que comentaste sobre el Centennial College. Sí. Y la otra, para el caso de la postulación en pareja, Mildred está comentando de que si voy, por ejemplo, con mi esposa, ella ya podría trabajar durante el primer año. ¿Eso estaría de la mano de su nivel de inglés también? Sí,
Ese es el único programa que califica para efectos migratorios, por eso se incluye, porque no te requiere un nivel tan amplio de inglés, porque es el 5.5, es el programa que menor nivel de inglés requiere, pero igual tiene todos los beneficios para efectos de residencia permanente. Sí, es en Toronto el programa, es en un college público, de los más grandes que hay. Tiene un costo más o menos de $10,000 por todo el año. Puedes ir con tu esposa. Mientras tú estás estudiando, ambos pueden trabajar 20 horas a la semana. Y de ahí, ¿no? El que estudia trabaja 20 horas, el Sí. que no puede trabajar tiempo completo. Tiempo completo, perdón, mejor todavía. Y después tienes visa de trabajo, ambos, por un año, ¿no? Para quedarte allá, mientras haces los trámites que quieras hacer, si ya llegaste al nivel de inglés y todo, ¿no? En Toronto. Solo en Toronto. Sí. Buenas noches. Quería hacer una consulta, también dos consultas que van relacionadas. En el caso de yo tener niños, ¿cuál es la edad que se empieza por el kinder? ¿A partir de qué edad pueden ingresar? ¿Y cómo se hace con el nivel de inglés de ellos? ¿En Canadá? Sí, Canadá. En Canadá es a los 4 años. Y regresamos a este tema en el que yo sé que aquí la escuela inicia diferente, los niños inician en septiembre allá las clases. Hay una cosa diferente con Canadá. Los niños, lo más probable es que en 6 meses hablen más inglés que tú y se van a adaptar más rápido. Pero, sí. Entonces, hay un tema, porque a diferencia de otros países, las escuelas tienen inmersión al inglés y también al francés, porque llevan ambos. Y otro factor es que no los hacen a un lado, es simplemente en función de su edad entran al grado, porque pues no los pueden discriminar en función de absolutamente nada. Entonces, no los van a hacer a un lado para una clase, porque si lo haces a un lado para una clase, pues tienden a hablar también con niños que puedan hablar el mismo idioma. La idea es incorporarlos lo antes posible. Pero hay escuelas que si tú quieres, sí tienen English as a Second Language. ¿Y antes del kinder hay otro grado que pueda llevar el niño o tengo que esperar a que tenga los 4? No, sí hay que esperar. Antes de Los eso... childcares, ¿no? Antes de eso es pues una guardería, La childcare, guardería, pues, los tienen que pagar. childcares, esas cosas. Sí, tengo una pregunta. ¿Cómo sería el proceso si estoy muy interesado? Visito la página y veo Ay, perdón, esa parte sí me faltó. visito la página y veo qué programa de mi caso, maestría, me interesa y me contacto con ustedes vía correo. Bueno, en mi caso, ya para una asesoría legal, voy a estar aquí hasta el miércoles. Quien quiera tener una asesoría, tenemos todavía algunos grupos presenciales. Ahí lo pueden ver con Luis. Luis es el gerente de Relaciones Públicas del despacho. Y En el caso de si quieres ver lo que son... perdón, vas a contar lo de Skype, sí, ¿no? sí tiene un costo. La asesoría de nosotros cuesta $80. No sé cuántos ¿cuántos en soles? 270, el grupo familiar, ¿no? Sí, claro, la familia. Y si no lo tienen en este momento o si lo quieren tener después, pues ya igual lo podemos tener vía Skype a partir de no la próxima, hasta la que sigue, que yo ya esté de regreso en Toronto. En el caso de estudios, si quieres para ver el tema de las maestrías, ahí en la bolsa que les han dado hay unos flyers con los teléfonos. A todos no nos han dado bolsa. Perdón. Sí, pero ahí no está mi teléfono. Bueno, en la página del AE, si entras a la página del AE International Studies, ahí está el teléfono de la oficina, llamas y coordinan una cita. Hay 5 asesores que te atienden de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Eso no tiene ningún costo. No, son totalmente gratuitos. Buenas noches. En el caso de querer aplicar con mi familia para la residencia permanente y si no cuento con la capacidad financiera, ¿hay algún problema o hay algún programa que pueda ayudar? Pues aquí primero vamos a ver si ya realmente eres elegible para el programa y en función también de edad y otros factores, porque obviamente, como te digo, a veces es una cosa que se tiene que trabajar.
no todo el mundo tiene ya la capacidad económica o demás. Entonces ya es una cuestión de valorar si vas a tomar tiempo, qué vas a hacer, si vas a hacer uso de un préstamo, cómo lo vas a hacer y cómo pudiera interferir. De manera que se hace una planeación o un puntaje a el momento en el que tú vayas a estar ya listo para esa parte. Pues Perú préstamo también, ¿no? Una consulta. El tiempo que toma varía por cada programa, es por lo regular de 6 meses a 1 año, el tiempo de procesamiento. ¿Cuánto tardamos en ingresar la aplicación? Depende mucho del cliente. Hay clientes que son bien rápidos y todo tienen en orden y en unos meses estamos listos. Hay clientes que se llevan, digamos, el proceso más tranquilo, ¿verdad? Entonces, depende mucho de ellos y depende mucho del programa. Hay programas que sí requieren que sea bastante rápido, bastante ágil. Hay programas en los que sí nos podemos tardar un poquito más. Una consulta. Es acerca de la edad. Buenas. La edad es, digamos, ¿cuáles son las edades, digamos, el máximo de cada programa en todo caso? El tope son 50. Para el programa federal son 41. Quería ponerlos a Una todos consulta. en la última, ¿no? Referente al tema que ustedes brindan la ¿Quieres leer asesoría y todo esas, eso. ¿Cómo es? O sea, ¿es solamente una conferencia vía Skype o es todo un paquete que ustedes ofrecen? No. O sea, vamos a iniciar el proceso desde... Hay personas, o depende de la familia, porque por lo regular a veces en una asesoría no basta. Pero la idea es primero ver el perfil de la familia como tal o de la pareja en general. Luego determinamos los programas. Entonces ya cuando nos sentamos a conversar la primera vez, vamos a platicar específicamente de los programas a los que ya eres elegible. Una vez que ya determinamos eso, vamos a ver si te falta, cuándo, los tiempos, los puntajes. Sobre eso ya se te envía la parte de cuánto cuesta entre mis servicios y lo que vas a generar de gastos, porque hay otros gastos que vas a pagar aquí, como el IELTS, antecedentes penales, exámenes médicos, otras cuestiones. Se te explica paso a paso, porque cada programa varía en cómo funciona, y estamos contigo desde esa primera evaluación hasta que ingresas a Canadá ya como residente permanente. Entonces, hay personas que son mis clientes por 1 año, por 2, por 3, y a veces tengo familias completas, ¿no? Porque estamos aplicando por un núcleo y luego los hermanos y así nos vamos, ¿no? Entonces, obviamente hay que cuidar que simplemente donde vayas a aplicar, pues te sea benéfico en todos los sentidos, y los tiempos, ¿no? Y los tiempos no dependen de mí, dependen en su mayoría de los programas. Buenas noches. Yo tengo una consulta. En el caso de que quisiera participar de algún programa, sea por ejemplo en el estudio de posgrado, y tengo un familiar en que reside en Canadá, ¿tengo algunas facilidades? Beneficio. Para efecto de residencia permanente, a menos que sea tu hermano que ya es residente permanente. Puede ser benéfico en otros sentidos al momento de la visa de estudiante o a esa parte. Ya en la residencia permanente, para efectos de puntuación, solo los hermanos nos generan puntos. Gracias. Buenas noches. Tengo 2 consultas acá. Tengo 2 consultas. La primera es, en Canadá, cuando uno, digamos, consigue la entrada a una universidad para una maestría, No sé cómo desde el primer día de clases, no puede ya editar, uno está ¿no? habilitado para poder trabajar. Esa es una. Bueno, sí puedes trabajar estudiando, ¿no? O sea, sí tienes permiso de trabajo. Vamos a ser realistas. La maestría lleva una carga académica que lo más probable es que no te permita trabajar. No porque no tengas el permiso, sino por la carga académica que implica. Ya se fue, ¿no? Entonces, también hay que valorar otros aspectos en la parte del estudio. ¿Estamos estudiando la maestría por una cuestión académica o estamos estudiando la maestría en función de emigrar? ¿No? Porque provincias como British Columbia, Manitoba y Ontario, una vez que estudias una maestría, al culminarla automáticamente eres elegible para aplicar a alguno de los programas. Entonces, hay que ver toda esta parte, porque en la maestría va a ser importante tu economía.
más que otras cuestiones por cualquier eventualidad. Claro, si tienes una pareja y esta va a estar trabajando, bueno, ya ahí se compensa. Y depende del tipo de maestría que vayas a usar, pero sí, puedes trabajar desde que inicia tu periodo de clases. Okay. Mi segunda pregunta era, ¿en cuál de los países, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, hay mayor facilidad o es más rápido conseguir la residencia para un ingeniero? Yo solo ejerzo derecho migratorio para Canadá, entonces desconozco los otros parámetros. Lo que sí te puedo decir es que tengo o actualmente ha incrementado más el número de clientes de Australia que ha estudiado y que por alguna razón no se pudo quedar y entonces está haciendo como el brinco hacia Canadá. Pero no sé, bueno, creo que él está respondiendo a la parte. Bueno, el tema para Australia y Nueva Zelanda se ha vuelto un poco más complicado de lo que era antes. De hecho, nosotros antes éramos agentes migratorios para Australia, pero actualmente hay un paso adicional que es, antes era una aplicación directa, como es en Canadá, ¿no? Uno llegaba al puntaje y aplicaba directamente, pasaba el tiempo y obtenía su residencia. En Australia y Nueva Zelanda ya no es así. En Australia actualmente uno primero, luego de hacer la acreditación de su carrera, el inglés, la experiencia y todo lo demás, tiene que presentar sus papeles al gobierno como una expresión de interés que quiere emigrar. Y el gobierno ahí escoge, o supongo que lo ponen en vitrina para que las empresas, si alguno está interesado en su perfil, los contrate, ¿no? Y aquellos que invitan solamente son los que les pueden postular a la residencia. Si no, ahí quedó el trámite. Entonces ya no era un trámite tan directo y seguro, ¿no? Básicamente es así como funciona. Buenas noches, yo tengo dos preguntas. Uno, ¿qué se necesita para demostrar esto de que dices de unión libre en pareja? Yo tengo una pareja, pero no estamos casados, entonces queremos migrar eso. Y la otra pregunta es en cuestión de estudios, que dicen que uno estudia y la pareja automáticamente coge el tema del trabajo. ¿Qué nivel de inglés necesitaría la pareja para poder postular? Porque me imagino que también consultan eso. Es 64, ¿no? En la parte del inglés que necesite la pareja, O 64. para tener el permiso de trabajo no va a requerir presentar ningún tipo de examen. Pero, por eso te digo que cuando evaluamos el proceso en un inicio, pues vemos su experiencia laboral, los niveles de inglés y todos esos factores. Porque pues sí, ¿no? O sea, si tienes un nivel muy básico de inglés, pues aunque tengas permiso de trabajo, no vas a poder, o sea, sí puedes trabajar, porque pues siempre va a haber trabajos en los que te puedes desarrollar, pero la idea es que te puedas desarrollar a nivel profesional, que son los trabajos que van a contar por efectos de residencia permanente. Y en la parte de tu unión libre, es un documento que se hace ante notario. Claro, sí. Gracias. Buenas noches, una consulta. A mí me reconocieron ya mi bachillerato y mi experiencia de trabajo por 5 años. Y llego al puntaje para Australia 65 puntos, pero todavía no di el examen TOEFL. Pero sí tengo el inglés avanzado. Quisiera saber si es necesario, es obligatorio eso o no. No, ya no manejamos procesos de migración a Australia, o sea, no sé cómo están las reglas ni nada, tendrías que verlo con un agente migratorio de Australia, ¿no? Ya, bueno, gracias. No lo manejamos. Buenas noches. Quería consultar... 5 preguntitas más porque ya tenemos que irnos. Ya sí. Todos. Hace un momento mencionaste algo y te iba a pedir que... Dale. No, sí, dime, Hola. sí te escucho. Hola, sí, ahí sí. Hace un momento mencionaste un punto que quería tal vez que lo puedas explicar con un poco más de detenimiento. Hay algunas provincias en las cuales uno puede solicitar la residencia permanente luego de haber culminado un programa de 1 año o 2 años, me parece. Yo había escuchado que Quebec y Ontario eran algunos de ellos, pero justamente quería confirmar esa información. Es Manitoba, Ontario y British Columbia, y son maestrías. Pero en el caso específico de British Columbia, ellos tienen una lista específica de las universidades y el tipo de maestría que califica para este programa. Entonces, de ahí que viene toda la parte de hacerlo con la porque como bien les explicaba, no todas las universidades, no todos los programas van a calificar. Entonces,
específicamente en la parte de maestría. Los programas de posgrado y demás, no, esos tienes que irte ya a la parte laboral. Aunque, te digo, ya es como una cuestión bien compleja de explicar, porque el grado académico que obtienes cuando estudias en Canadá incrementa puntos en otros programas. Entonces, eso, no que el estudio por sí solo ya te da entrada a un programa específico, pero sí te incrementa el puntaje en otros. Hola, buenas noches. Mi consulta es la siguiente. ¿Yo puedo postular en simultáneo a dos programas? Por ejemplo, ir postulando un posgrado, una maestría y al mismo tiempo a lo de la residencia permanente. Sí, de hecho, eso hacemos bien seguido. O sea, trabajamos un poco en conjunto porque muchas veces no tienen los puntos necesarios y necesitan de los estudios para poder lograr el programa, ¿no? Entonces vamos trabajando así en conjunto, pero ya sabiendo con exactitud y seguridad que el programa que están haciendo les va a servir para ese propósito. No es un requisito que nosotros vivamos acá para recién tener esa residencia permanente. Podemos estar viviendo ya estudiando el programa de posgrado y después, bueno, seguir aplicando a la residencia. Bueno, el programa depende de los programas, pero el programa de residencia permanente, el de trabajadores calificados, no importa en qué parte del mundo estés, eso no es inconveniente. Hay otros programas que explicamos, pero que los cumples los requisitos ya cuando estás allá. Sí hay personas que cumplen los requisitos directo para aplicar al programa de trabajadores calificados y aparte quieren llevar un curso de posgrado porque precisamente tenemos una cliente en común que eso está haciendo. Entonces ya es decisión de ustedes cómo llevar a cabo esa parte. Ok, muchas gracias. La última, ¿no? Buenas noches. Mi pregunta es, para un programa de estudios de maestría, ¿es necesario como requisito que tenga experiencia laboral de 3 años? Depende qué maestría vayas a hacer, ¿no? O sea, hay maestrías que requieren experiencia laboral, hay maestrías que requieren experiencia en investigación, porque muchas de las maestrías de ingeniería en Canadá son con un gran componente de research o investigación. Entonces, depende de lo que tú quieras postular, vemos si ese programa tiene requisitos de experiencia laboral o de GMAT, cuál es el inglés que requieres, cuánto tiempo dura, todo, ¿no? Es variado. La gran mayoría de programas no requieren experiencia laboral, sobre todo los MBA sí requieren de 2 a 3 años, ¿no? Pero varía, como te digo, es variado. Ya, gracias. Bueno, última. Una vez obtenida la residencia permanente, ¿ya se puede acceder a las becas federales y provinciales, incluidas las de Quebec? No, Quebec está exceptuado de los programas federales. Por eso te decía en un principio que no. Ahí te tienes que enfocar al francés y aplicar estrictamente para y única y exclusivamente los programas de Quebec. Y hay que residir en Quebec. Cuando aplicas un programa federal no tienes restricción. Dependiendo de la provincia, pues ya cuando eres residente permanente, si tú quieres vivir en Toronto, si quieres vivir en Vancouver, donde quieras vivir, igual vas a tener acceso a las becas según la provincia en donde estés viviendo. Tenemos una última pregunta. Sí. Buenas noches, muchas gracias por la exposición. Yo estoy interesada en ir a Australia y estaba escuchando sobre la visa Work and Holiday. Me estaba direccionando para ahí. Me piden un IELTS de 4.5 y mi consulta es si ustedes también apoyan sobre esa visa. Sí, claro, tenemos, sí, estamos haciendo, de hecho, varios procesos ahorita. Son 1.400 visas que han dado para este año y nosotros hacemos el proceso. Sí tiene un costo porque les hacemos todo el trámite, inclusive ir a relaciones exteriores, a sacar la carta, las traducciones certificadas y todo lo que necesitan, ¿no? Entonces, si lo hacemos, nos puedes llamar. De hecho, para los que no llegaron a recibir la bolsa, porque no sabíamos, si quieren también los datos de la oficina están ahí, el correo y el teléfono, o entran a la página web. Pero sí hacemos esos trámites, estamos haciendo varios y sabemos perfectamente cómo es el trámite, ¿no? Entonces, los oíamos en todo el proceso, ¿no? Sí. Sí. ¿Podríamos compartirla por correo electrónico los datos en todo caso para que puedan contactar? Sí, claro, claro, por supuesto. Perfecto. Bueno, gracias Giancarlo, gracias Mildrete. Gracias a ustedes. Un saludo, por favor, agradecemos.
conferencia está siendo transmitida a través del Facebook y va a estar subida también en la página web del colegio. Igualmente, a los que se inscribieron a través de la web, se les va a hacer llegar un correo con los datos de Giancarlo y Mildred para que puedan contactarse con ellos. ¿Sí? Muchas gracias por su presencia y buenas noches.